Debemos de estudiar en esta mañana. Este es el alimento para usted y para mí como ovejas del Señor. Es lo que nos va a nutrir, nos va a dar la fuerza, va a aclarar nuestra mente. Hermanos, va a alejar las tinieblas de la ignorancia que tenemos con respecto a la voluntad de Dios y muchas cosas más. Apocalipsis capítulo 1. Si usted acostumbra a ponerle título a la lección, póngale: el que tiene oídos para oír, oiga. Santo es el nombre de Jesús. Se lo muestras a las hermanas, creo que ellas iban a comprar algo, las hermanas Sevilla. Apocalipsis capítulo 1, le voy a pedir que me acompañe a leer del versículo 10 al versículo 12. Si trae versión antigua, una a su voz a la de un servidor de usted, y si trae otra versión, entonces sígalo con su vista, ¿de acuerdo? Para mantener la unidad. ¿Ya lo tiene? Dice así: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, levanten su voz: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Continuemos. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Yo fui en el Espíritu, y la palabra Espíritu está con E mayúscula. No se refiere al espíritu humano, sino que se refiere al Espíritu Santo. Así que aquí se está diciendo claramente, nuestro Señor Jesucristo está diciendo claramente a Juan que todo lo que él estaba viendo, todo lo que estaba él escuchando, quedara por escrito y que fuera enviado concretamente a 7 iglesias, a las 7 iglesias que nosotros acabamos de mencionar. En el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 2: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí este apóstol que estaba prisionero en la isla de Patmos está recibiendo una revelación de parte de Dios por medio de su palabra. Del versículo 10 dice que yo fui en el Espíritu el día del Señor, y sucedió algo. Dice que detrás de él escuchó una gran voz como de trompeta, y él se preparó para escuchar, se preparó para recibir la lección, se preparó para recibir la revelación de la palabra de Dios. Algo, hermano, que nos haría mucho bien hacer también a nosotros. Cada vez que la voz de trompeta de la palabra de Dios suene, debemos de preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad para recibir la revelación de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros recibimos la revelación de la voluntad de Dios. Y como dijo hace muchos años nuestra líder internacional, uno no va a ir más allá de la revelación que uno tenga. Si la revelación de uno solamente llega al nivel del atrio, hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí nos vamos a esforzar, y en base al tamaño de esa revelación o a la clase de revelación que nosotros tenemos, son las decisiones que nosotros vamos a tomar también. Nosotros hemos recibido la revelación de algo llamado la Santa Ciudad. Sabemos que la salvación no es todo, que la salvación es solamente el inicio, el principio de algo grande, llamada la relación de esposa con nuestro Señor Jesucristo. Y en base a esa revelación, nosotros nos vamos a mover, nosotros vamos a caminar, nosotros vamos a avanzar, nosotros vamos a tomar decisiones. Muchas veces para un servidor solamente me basta ver las decisiones que toma la gente para saber la visión o la revelación que tiene. Y uno se da cuenta, esta persona ha escogido definitivamente el nivel del atrio. Hay que hablarle personalmente, hay que recordarle que hay algo llamado la Santa Ciudad. Hay que volverle a mencionar que Dios le tiene aquí porque le ha llamado a ser la esposa del Cordero, que necesita conocer la voluntad de Dios todo el tiempo para cada área y cada aspecto de su vida. La revelación, la visión que Dios nos da es lo que nos hace tomar decisiones y movernos. ¿Cuántos dicen amén?
Y es a través de la palabra. O sea que cada vez que suene la voz de trompeta de la palabra de Dios, debemos de estar listos, hermano, y atentos para oír lo que el Espíritu Santo ha escogido decir a su iglesia. El conocer la palabra de Dios, el escuchar y recibir la revelación de la palabra de Dios implica también ser responsables de dos maneras. Hay una doble responsabilidad cada vez que Dios nos habla, ¿no? Cada vez que Dios nos revela su palabra, adquirimos una doble responsabilidad delante de Él. Número uno, ponerla por obra, ¿no? Esa es la primera responsabilidad. Ya llegué al culto, ya el pastor oró, ayunó, buscó la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios le habló a nuestro pastor, que tenemos que estudiar. Ya estoy sentado a la mesa, ya estoy escuchando la revelación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la siguiente o la primera responsabilidad? Salir de ahí, ¿no? O tomar la decisión desde aquí de ponerla por obra al precio de lo que sea. No importa cuál sea mi situación, no importa cuáles sean las circunstancias, Dios, ayúdame, dame el querer y el hacer. Quiero poner por obra tu voluntad en mi vida. Hermano, venir todo el tiempo a escuchar vez tras vez la palabra de Dios, no creerla, no practicarla, no ayuda de nada, hermano. Solamente nos vuelve más cabezones. Pero nuestra vida no es cambiada, y tampoco estamos caminando a la santa ciudad de Jerusalén celestial. Es el ser hacedores de la palabra de Dios lo que verdaderamente cambia nuestra vida. A veces se vuelve un vicio, ¿no? Solamente venimos, nos sentamos cómodamente, alguien pagó el precio por la palabra de Dios, otros le ayudaron, dirigieron la oración, la alabanza, está la mesa servida, venimos, escuchamos y nos vamos, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Así que la primera obligación, hermano, es esforzarnos por poner por obra la palabra que Dios nos ha confiado. Y la segunda responsabilidad es el caso de Juan, por ejemplo. Le dijo: escribe todo lo que oyes, escribe todo lo que estás viendo y envíalo. Tú no eres el remitente. ¡Esca! ¿Cuántos creen que el remitente de esta carta, de este mensaje, es Dios? ¿Creen? ¿De veras están seguros? ¿Creen que viene de Dios? ¿Creen que nuestra líder internacional vive en la presencia de Dios y recibe los mensajes para nosotros la iglesia? Yo lo creo. No es la hermana Hicks, no es la hermana Esparza, no es ella, no es uno, es Dios el remitente. Escribe esta carta y envíala a las 7 iglesias. Esa es la siguiente responsabilidad que nos llega, hermano. Después de que nos sentamos a la mesa y escuchamos, por eso escribimos. Es otra cosa que nos hace distintos a otros. En otros lugares, hermano, es solamente el que está detrás del púlpito es el que trabaja. Él ora, él ayuna, él está luchando, él se está esforzando para que el Espíritu Santo siga hablando. Pero nuestras iglesias no, nuestras congregaciones están escribiendo, están orando, están levantando el nombre. Somos un equipo, estamos trabajando todos para que Dios siga hablando su palabra. Entonces, después de que hemos recibido la confianza de Dios, nos confía porciones de su palabra, porque tiene fe en que las vamos a amar y nos vamos a esforzar por practicarla. La siguiente responsabilidad es enviarla, hermano, a donde Dios, hermano, indique que tiene que ser llevada. La palabra de Dios nunca debe estar cerrada en 4 paredes. La palabra de Dios nunca debe estar presa aquí y aquí. Tiene que liberarse. ¡Esca! Hay gente allá afuera, créamelo o no, hambrienta de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios implica también obligación, responsabilidad. La vivo, la practico, la aplico en mi vida, me visto con ella, pero también la comparto a otros. Así que nosotros, decía hace un rato, debemos de oír también el sonido de la trompeta de la palabra de Dios, que nos va a preparar siempre para recibir una nueva visión, que nos va a preparar siempre para recibir una nueva o más amplia o más grande revelación del mensaje que Dios nos ha confiado. ¿Es su caso ahorita en esta mañana? ¿Está oyendo la voz de trompeta de la palabra de Dios y está atento a una nueva y fresca visión o revelación de la misma? ¿Es su caso, hermano? Gloria a Dios. Bueno, después viene la responsabilidad de ponerla por obra, Amparito, de vivirla, de practicarla y de compartirla con las demás. Con los demás, gracias a Dios, porque a la hermana Hicks se le confió el mensaje de la esposa, se le confió el camino crucificado, pero no lo guardó para sí. Estamos en ¿qué? Hermano Benítez, ¿en cuántos países del mundo estamos ya? ¿100 qué?
60. Hace 2 años, amado hermano, me da gusto que esté aquí. Tuve la oportunidad de ser compañero de milicia en el estado de Zacatecas como pastor, y el hermano también como pastor. Durante 2 años allá en el estado de Zacatecas convivimos con él y con su esposa, y son de bendición para nosotros. Qué bueno que está aquí. Bienvenido. Estamos ya en 160 países. Conociendo el camino crucificado, el mensaje de la esposa, para nosotros es lógico que nuestras iglesias no son multitudes, hermano. Son grupos pequeños. No somos iglesias, congregaciones muy grandes, pero sí estamos en muchos países del mundo donde otros grupos no están. Porque Dios ha sembrado semillas del mensaje de los corazones, semillas del mensaje de la esposa en los corazones de mucha gente, de otras razas, de otros pueblos. Así que gracias a Dios por el mensaje, que la hermana no se lo guardó para sí, tampoco la hermana Esparza, lo han compartido con nosotros. Nosotros también compartámoslos. Hermano, un consejo: cada vez que nosotros ya nos pusimos atentos a la voz de trompeta, a la palabra de Dios, estamos listos para recibir una nueva o más amplia visión o revelación de la misma. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que escribirlo. Siempre aprovecho este mensaje para mencionar, para encargarles: traigan su cuaderno, hermanos, traigan su lápiz, traigan su pluma y escriban. Eso sí, nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero déjeme decirle que la más pálida tinta, ¿quién termina la frase? La más pálida tinta es mejor que la más brillante memoria. Una prueba: ¿se acuerda del segundo mensaje del domingo pasado en la mañana? ¿Lo recuerda? Levante la mano y dígame algo sobre él. Dígame el principio que se nos enseñó, algo que estaba dentro de la voluntad de Dios para que usted y yo lo estemos practicando. Lo he estado practicando todavía hasta el día de ayer. Dígalo fuerte. Que tenemos que hacer la voluntad con deleite y con gozo, porque a veces estamos sirviendo con mujeres, pero enojados, hermano, y con desgano y a la fuerza. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Que Alan esté tocando el teclado de mal humor porque está fastidiado, porque tiene ya 50 años, siendo él, hermano, el tecladista, porque nadie más quiere serlo. Dios, ya me cansé, Dios. Siempre lloro que otro suba. Solamente es un ejemplo ficticio. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Qué clase de vida, no? Ser un pastor que no tiene el deleite de servir a Dios con placer y gozo. Que aprendimos el domingo pasado por la mañana, que debemos hacer la voluntad de Dios no por miedo, porque algunos lo hacen por miedo. Es que si no lo hago, si no le doy a Dios todo el domingo completo, me voy a perder el rapto. Y es verdad. Y voy a morir en pecado. Y es verdad. Y el pecado es lo único que no entra al cielo. ¿Qué es pecado? No hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué es pecado? Estar haciendo algo que la Biblia prohíbe. Eso es pecado. El que usted y yo digamos esto es pequeño, a Dios no le importa, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es lo que creemos. Pero todo lo que está en blanco y negro es para que lo creamos y lo vivamos. Lo crea usted o no, repito, está en su Biblia. Entonces a veces estamos haciendo la voluntad de Dios por miedo, a veces por conveniencia, porque sabemos que lo único que Dios bendice es la obediencia a Él, a su palabra y a su voluntad. Pero eso no es la actitud correcta. Debemos de hacerlo por puro deleite, por puro placer. Y dicho sea de paso, encontramos que ese es el secreto para poder hacer siempre la voluntad de Dios. Pablo durante un tiempo tuvo solamente el querer, y él dijo: pero lo hacer no lo alcanzo. Lo que aborrezco, lo que odio, lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que sé que debo de hacer y quisiera hacer, no lo hago, Señor. Soy un miserable. Tengo el querer, pero el hacer no lo alcanzo. Miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Con su deleite puedo alcanzar el querer, con su deleite puedo alcanzar el hacer. Porque Dios, dice en el original, es el que alimenta con su deleite el querer y el hacer. Así que el domingo pasado recibimos un arma para poder hacer la voluntad de Dios siempre, siempre.
Jesús tuvo deleite cuando le clavaron los clavos. Sí, hermano, físicamente tuvo dolor, pero en su alma había deleite. Dios, gracias. Me elegiste a mí para ser el sacrificado. ¿A cuánto les gusta ser los sacrificados? Levanten la mano. No hay nadie candidato para ser pastor, hermano. No le gusta ser los sacrificados. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Escribir lo que usted está escribiendo, si lo está haciendo, y lo que usted no está escribiendo, si no lo está haciendo, es la visión y la revelación de Dios. Cada vez que usted escribe lo que Dios está hablando, lo que usted está escribiendo en su cuaderno es una visión de Dios. Lo que usted y yo estamos escribiendo es una revelación de Dios para nuestra vida. Es algo muy valioso, tan valioso que aunque se me canse la mano, aunque gaste tinta y papel, es la revelación de Dios. ¿Sabe qué he encontrado? Hermano, se va el tiempo, empezamos muy tarde. Tenemos que terminar a las 12 según nosotros, y empecé a las 12:05, creo. Estuve un tiempo en Ciudad Juárez por necesidades de mi familia. Dios habló su voluntad y me dijo que podía irme. Siendo pastor en la zona de Tampico, me fui 3 semanas. Sabía yo que el tiempo era largo y me llevé una buena cantidad de cuadernos con sermones o predicados por un servidor o por otros pastores. Me los llevé porque yo sentí que Dios quería que me los llevara. Llego allá, llegué un fin de semana, llega el domingo. Me llevaron a la iglesia, mi familia, donde iban. Regresamos a casa, estuvimos comiendo y les dije, ¿y a qué hora se empieza el culto en la tarde? No hay culto en la tarde. ¿Cómo que no hay culto en la tarde? No, nuestra iglesia nos lo dan porque dicen que es para que convivamos con nuestra familia, si no, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Dije yo en mi corazón, mentira del diablo. Bueno, llévenme a otra. No, ninguna. Hemos recorrido la ciudad y nunca hemos encontrado una iglesia que tenga culto los domingos en la tarde. Y les dije, por esa y otras razones, Ciudad Juárez está como está. Entonces dije, Dios, gracias por mis cuadernos. ¿Cómo le hice? Yo no iba a culpar al pastor, a los pastores locales, a las iglesias locales, por no tener culto los domingos en la tarde y utilizarlo como pretexto de irme a pasear. Le dije a mi mamá, yo me voy a encerrar en mi recámara, mamá, y voy a tener mi culto ahí. Mi mamá dijo, yo pensé lo mismo, hijo. Yo me voy a ir a mi recámara y nos vamos a encerrar ahí. Nos la pasamos orando, abrimos el cuaderno y tuvimos momentos con Jesús, ella y yo, deleitosos, porque lo que estaba escrito en los cuadernos era palabra viva. Y cuando yo lo leía, esa vida empezaba a fluir. Y me alimenté durante 3 semanas así, ¿no? Y estuve 4 años orando por Ciudad Juárez y diciéndole, Dios, heme aquí, envíame a mí. Y 3 veces el Espíritu Santo a través de mi líder nacional dijo, usted se va a ir allá. Y la 4ª vez Dios dijo, siempre no, se va a tal lugar. Todavía me pasé un buen tiempo orando por esa ciudad. Faltaba la luz y faltaba la sal. Ahorita yo no sé si todavía falta, pero es bueno escribir. Es un mandamiento aquí, porque cuando tú escribes, eres llevado a leer y a repasar y a orar por la palabra de Dios. Esto te va a guiar, te va a impulsar, te va a motivar a que medites, a que rumies lo que tú escribiste. No vas a escribir todo lo que se habló, vas a escribir lo que te llegó, lo que te tocó. Ese trozo de pan que es para ti nada más, que no es para los demás, es para ti. Y un día vas a estar en una situación como la que yo viví, o un día vas a estar en un problema y los pastores andan en el retiro pastoral y no sabes qué hacer. Y entonces el Espíritu de Dios te va a recordar que un día se predicó sobre el deleite de hacer la voluntad de Dios. Vas a ir al armario, al ropero donde tienen los cuadernos, lo vas a volver a abrir y esa palabra viva va a cobrar vida aquí y aquí.
te va a alimentar y te va a decir lo que tienes que hacer en ese momento. Tal vez la palabra solamente te diga que lo alabes y que des gracias en todo. El que las escribas te va a impulsar a meditarla, a repasarla. Te va a invitar a que ores por ella, porque te la estás llevando ahí en ese cuaderno. A veces salimos y hasta cierto punto es a veces normal. A veces salimos solamente con la palabra aquí. Si no la bajamos al corazón, las aves del diablo se la van a llevar. ¿Qué momentos uno puede pasarse en casa con la Biblia, con el cuaderno a un lado, masticando lo que Dios nos dio? Hermano, lo que estamos escribiendo o dejando de escribir se llama la revelación, la visión de la palabra de Dios. No es cualquier cosa, hermano. Por eso a veces uno llora cuando ve que alguien escuchó lo que estaba a predicar y dice: ya me lo han predicado otros pastores, y los veo aquí cerrar la Biblia y cerrar el cuaderno. No están conscientes de que en cualquier momento Dios va a dar algo nuevo que no dio hace 10 años a través de otro pastor. El mandamiento es: escribe lo que lees, escribe lo que ves, porque es para ti, pero también para que lo compartas con otros. Y porque hay un remitente. El remitente se llama Jesús. Si le pones quien predicó ahí, ponle Jesús. Si quieres, entre paréntesis ahí, hermano Nelson, ¿no? Cree que es Dios quien habla aquí. Si no, cambia de iglesia, porque si no, ¿a quién estás siguiendo? Era un mensaje para iglesias que existieron en los tiempos de Juan. Era un mensaje para el día de hoy, para iglesias literales de hoy, que viven situaciones, hermanos, como las vivió Éfeso en su momento. Hay iglesias que están viviendo como Éfeso. ¿Cuál fue el problema de Éfeso? Dígalo fuerte. Dejó su primer amor. Diga por qué lo cambió. ¿Hubo un cambio ahí? Hubo un cambio ahí. ¿Por qué cambió su primer amor? ¿Quién dijo las obras? Por las obras, por el trabajo. Y no eran malas obras, hermano, pero ya no tenían tiempo para Jesús. Entonces, en este último tiempo, yo sé que de manera general, en este último tiempo, la etapa que vive la iglesia de Jesucristo es la tibieza. ¿Qué es la tibieza? ¿Para qué tanto? Yo ya sé mucho. He sido enriquecida con el mensaje. ¿Para qué esforzarse como antes? Ya tengo mucha información aquí. Eso es tibieza, hermano. Y Jesús fuera de nuestra vida. Eso es en términos generales la situación de la iglesia cristiana. Pero hablando de individuos o hablando de a nivel local como grupos cristianos, podemos estar en la etapa de Éfeso, puras obras y muy poca relación con Dios. O podemos estar en la situación de Pérgamo, en la situación de Sardis o de Tiatira, como individuos o como iglesia en su totalidad. ¿Me doy a entender? Pero el mensaje es para todos. Esto es lo bueno, ¿no? Para el individuo, para la iglesia local o para la iglesia en general. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero sobre todo es para aquel que tiene oídos para oír. ¿Hay alguien aquí que tenga oídos para oír? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De entre las 7 iglesias tomo la iglesia de Éfeso, porque la totalidad de estas 7 iglesias son para nosotros un mensaje, son para nosotros un patrón, así como las costureras utilizan patrones, ¿no?, para hacer sus trabajos. Este mensaje a las 7 iglesias es precisamente eso, como un esquema, como un patrón que nos enseña cómo crecer en la madurez espiritual de Cristo Jesús.
También nos enseña las luchas que vamos a tener en cada etapa, y también se nos enseña, más minutos de atención por favor, también se nos enseña cómo debemos de vencer. Escojo Éfeso por el terrible o tremendo testimonio de esta iglesia. Ya sabemos, Éfeso se enamoró del trabajo, de las obras, y dejó de amar a Jesucristo. Éfeso dejó de tener tiempo para su relación de amor con Cristo. Éfeso, teniendo todo lo que Dios le dio, puesto que Dios ha levantado profetas, Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado apóstoles, Dios ha levantado evangelistas, Dios ha levantado pastores, maestros, ¿para qué? Para la edificación, ¿verdad? Para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, subrayo, de la edad de la plenitud de Cristo. Éfeso tuvo todo, hermano, para lograrlo. Se le dio todo, la revelación, la visión, se le dio todos los ministerios que necesitaba para llegar a la edad de la plenitud de Cristo, y a lo único que llegó fue a la edad del obscurantismo. ¿Lo recuerdan? Porque se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, siempre habrá algunos fieles y que se arrepienten, pero Éfeso, hermano, como en muchos de los casos, la mayoría no se arrepintieron. Entonces llegaron a la edad del obscurantismo, y usted sabe, si conoce la historia de la iglesia, de las terribles consecuencias de eso, cuando Dios le dio todo lo que necesitaba, toda la visión de la palabra, todas las revelaciones de la palabra de Dios, para que supiera de que cómo lograr salvación para su vida, pero también cómo crecer en la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 2. Lo pongo como testimonio para que nosotros no caigamos en el mismo error. No porque sepamos mucho, no porque conozcamos mucho de la palabra de Dios, no porque sirvamos mucho a Dios de esta o tal manera, como mujer, como lo otro, creamos que eso es el boleto para poder estar de aquel lado. Todo depende de nuestra relación con Jesús. De hecho, el grado de gloria, de hecho, la vestidura que portemos por toda la eternidad, de hecho, la morada eterna para nuestro ser, hermanos míos, va a ser un fiel reflejo de la clase de relación que tuvimos con el Señor Jesús. El primer amor, hermano, la relación con Dios, el estar aquí alabándolo, orando, recibiendo su palabra, siempre será más importante que estar allá afuera trabajando. Las obras siempre ocuparán un lugar secundario en nuestra vida. Esto siempre es lo más importante, siempre. Porque las obras deben de ser el fruto, hermano, el efecto, el resultado, la consecuencia de nuestra relación de amor con Jesús. Porque como en la relación natural, la relación da fruto, ¿no? Da hijos. Para que los hijos sean sanos, espiritualmente hablando, sean hijos que amen la Biblia, sean hijos que amen la voluntad de Dios, sean hijos que amen el congregarse, sean hijos que amen evangelizar. Para que sean hijos así, espiritualmente sanos, tienen que ser engendrados, hermano, por una relación de amor con Jesucristo. Si no es así, si son fruto del amor por nuestras obras, los hijos que engendremos van a ser igual que nosotros. No hijos que amen estar con Jesús, no hijos que amen tener una relación de amor con Jesús, sino hijos exactamente igual que nosotros, enamorados de nuestras obras. Mi intención no era dejarlo callado, ni callado. Mi intención era que alabara el nombre de Dios. Termino, ya voy a terminar, sé que ya se nos fue el tiempo. Miren lo que ellos recibieron. Efesios capítulo 2. Ellos recibieron la verdad de que la salvación es a través de Jesucristo. Ellos recibieron la visión, la revelación a través de la palabra de que la salvación es por gracia, que no es algo que uno pueda ganar o comprar,
sino que es un don gratuito de Dios. Porque por gracia, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellos. Primeramente salvo. Sí, las obras se tienen que dar, pero no obramos para salvación, obramos después de que somos salvos, porque la fe sin obras es algo muerto, y algo muerto no sirve para nada. Pero las obras tienen su lugar, ¿es así? Entonces ellos recibieron la revelación, hermano, de que la salvación es a través de la sangre de Jesucristo. Y para irnos más rápido, Hechos 19, versículos del 1 al 6, también recibieron la revelación del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Hay alguien aquí que no sepa que la única señal, que la única evidencia de que yo soy bautizado con el Espíritu Santo es de que tan solo una vez, con una vez que haya hablado en lenguas, ya puedo tener esa certidumbre de fe? ¿Hay alguien aquí que no lo sepa? ¿Están seguros que la evidencia de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que ya he hablado, aunque sea una vez en lenguas? ¿Nadie, hermanos? ¿Seguro que nadie? ¿Y por qué no contestan amén? Levanten la mano. ¿Lo saben? Bueno, Éfeso lo supo. Pero ¿se acuerdan, hermano, en Hechos 19, que había algunos efesios, ¿cuántos eran? 12, que ni tenían el bautismo en el nombre de Jesús, ni tampoco habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Éfeso recibió esa revelación. Estoy demostrando con la Biblia, hermano, que al igual que esta iglesia, que al igual que usted y que yo, tenemos la suficiente revelación de la palabra de Dios. Si hemos estado aquí y lo hemos creído, lo suficiente de la Biblia para que podamos llegar. No como alguien del atrio, hermano, no como alguien del lugar santo, sino como alguien del lugar santísimo, como alguien que se va a sentar al lado de Jesús en el trono. Nadie de esta congregación puede decir, estos pastores o los anteriores no nos han enseñado eso. Sabemos que la salvación no es todo, que hay algo más, y la salvación es algo grande, pero no es todo en Dios. Hay que crecer, hay que cambiar. Hechos 19, aunque es la misma cita, ponga del versículo 1 al versículo 10. Éfeso tuvo el conocimiento a través de la palabra que da visión y que da revelación de que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero aprovechar como pastor de algunos de ustedes que fueron bautizados de otra manera, me doy la oportunidad para recordarle, ya di evidencias bíblicas de que ese bautismo le sirvió para arrepentimiento, pero que hoy tiene la suficiente visión y la suficiente revelación de la palabra de Dios como para creer de que usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. No demerito la manera en que lo bautizaron, lo trajo hasta aquí, pero el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie jamás bautizó así en la Biblia. Éfeso supo que era en el nombre de Jesús. Y terminamos con Efesios 4. A Éfeso se le dio una visión a través de la palabra. A Éfeso se le dio la revelación que hay una estatura a la cual crecer. Si usted no llega a la santa ciudad, yo lo voy a lamentar. Porque, hermanos, estamos aquí mi esposa y yo, y varios días de la semana aquí ministrando. Y durante los otros días de la semana visitando y compartiendo a gente inconversa y a gente de la iglesia. Y todo con la finalidad de que sean salvos y crezcan y lleguen a ser de la esposa. Dijo Pablo en una ocasión, solamente espero que mi trabajo no haya sido en vano. Déjeme decirle que hay una estatura espiritual.
en la cual crecer, a la cual llegar. Dice así, Efesios 4, le leo desde el 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles. ¿Qué le dio a usted y a mí? ¿Qué? Apóstoles. Y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para perfección de los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Éfeso lo supo que había salvación, supo que había bautismo en el Espíritu Santo, supo que había bautismo en el nombre de Jesús, y supo que eso servía para crecer, que Dios nos iba a dar pastores para que nos pastorearan, que Dios nos iba a dar profetas para que nos revelaran la palabra, evangelistas y apóstoles para que gobernaran al pueblo de Dios. Todo Éfeso lo supo, todo eso. Pero la historia de la iglesia revela que su candelero cayó. Y en lugar de llegar a la edad de la plenitud de Cristo, llegaron a la edad del obscurantismo. Una serie de prácticas, tradiciones, costumbres. El hermano Beto estudia sobre eso. Él puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Un mal momento para la iglesia cristiana. ¿Podemos aprender de los errores de otros? Sí. Incline su hermosa cabeza. Cierre sus bellos ojos. Y hable con su preciosa boquita al Señor. Y dígale, yo no quiero pasar por ahí. Dígale, Dios, amo la visión. Amo la visión y la revelación del camino crucificado. Amo la visión y la revelación de este mensaje de la esposa. Y dígale con todo su corazón, lo amo y lo quiero. Dígale su decisión. La visión, hermano, y la revelación de la palabra nos llega a través de la palabra. Nos mueve, no nos deja estar quietos, pero también nos da un rumbo correcto. Estamos iniciando un nuevo ciclo ministerial, un nuevo año. Que todos caminemos bajo la misma revelación. El yugo que nos une a Dios, el yugo que nos une a los pastores, a los líderes, el yugo que nos une los unos a los otros, es el yugo de la voluntad de Dios, es el yugo de su palabra, es la visión, la revelación que viene a través de la palabra de Dios. Si tu visión es distinta, si andas por otro rumbo, si andas por otros lados, hoy tienes la oportunidad. Tenemos un nuevo año. No vaya a ser que este año pase igual que los que fueron en el pasado, y que cada ciclo que termina nos lamentemos diciendo, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué invertí el tiempo en esto y lo otro? ¿Quieres entregarle juntamente conmigo nuestra sabiduría a Dios? Dile a Dios, te entrego mi propia sabiduría. Es imperfecta, dile. Es terrena, es diabólica. Dile a Dios, ya no quiero caminar bajo mi propia sabiduría, haciendo las cosas como creo, como pienso, haciendo las cosas de acuerdo a las circunstancias. Dile a Dios, ya me cansé de gobernarme a mí misma, a mí mismo. Ya me cansé, Dios. Todo me sale mal, Señor. Todo va de mal en peor. Dile, quiero caminar bajo tu soberanía, bajo tu voluntad, Dios. Quiero volverme una oveja tuya, Señor. Quiero tener mi oído afinado solamente a tu voz, Jesús. Quiero dejar de oír la voz de los extraños.
Iglesia, en este mensaje tenemos todo lo que necesitamos. No le hace falta absolutamente nada. Es un mensaje completo. Es un mensaje revelado ya desde hace muchísimos años. Lo oculto, lo que Dios ocultó, el misterio que Dios mantuvo oculto por siglos y siglos, ha sido revelado en este último tiempo. Somos testigos de ello, iglesia. Somos escogidos porque solamente Dios lo sabe, pero fuimos escogidos de entre tantos de recibir la visión y la revelación de este maravilloso, de este grandioso mensaje que verdaderamente salva, pero también cambia. Otros mensajes solamente salvan, pero no cambian, no transforman la vida, no dan estatura espiritual en Cristo, pero este sí. Y no es jactancia, no es vanagloria, es gratitud, porque tenemos algo que muchos no han oído hasta el día de hoy, y algunos otros jamás lo van a escuchar, y tú y yo lo tenemos en bandeja de plata. No ha habido esfuerzo de nosotros, no hemos pagado mucho por ello, tal vez nada, pero hubo alguien de apellido Hicks, pero hubo alguien de apellido Esparza que con oración y ayuno, de rodillas, han pagado el precio para recibir esta visión y esta revelación, y no se lo han guardado para sí mismas, lo comparten cada día, lo comparten de diferentes maneras, solamente para que estemos listos para oír cuando la voz de trompeta de la palabra suene, y doblegar nuestra voluntad y poner nuestro corazón dispuesto para obedecerle, no a la fuerza, no por miedo, con placer y con deleite y con gratitud, porque sabemos que es un mensaje que cambia, que transforma nuestra vida y que nos va guiando cada día a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dale gracias, dile gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuán agradecidos estamos por el mensaje de la esposa, cuán agradecidos estamos por el camino crucificado, cuán agradecidos estamos por este mensaje de separación que nos aparta, que nos separa para ti, dejando todo aquello que es terreno, dejando a un lado todo aquello que consideramos basura, que consideramos estiércol, porque no nos acerca a tu presencia, porque no nos cambia a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Padre, por este ciclo que has cerrado tú. Gracias por esta nueva dispensación. Cuántas pruebas, cuántas luchas, Señor, habrán este año ministerial, no lo sabemos. Cuántas tentaciones, Señor. Cuántas cosas todavía nos faltan por ver, Señor, que no hemos visto. No lo sabemos, Dios, pero en tu voluntad hay seguridad, Señor. Hay abrigo, hay protección, hay fuerza, hay poder, hay esperanza, hay confianza, Dios, y hay victoria de valor eterno. Gracias. Gracias por esta congregación Monte Sinaí, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en sus vidas, a favor de sus vidas, por los más de 50 años de existencia en este lugar. Muchas gracias, Padre. Has puesto esta congregación, Señor, para ser una ayuda, una bendición para cada pastor que ha pasado por este púlpito, Señor. Gracias por todos los que hicieron lo que tuvieron que hacer, por cada siervo tuyo que has traído a esta congregación, Padre, por los que han durado mucho, por los que duraron poco, por la aportación, Señor, por lo que sembraste a través de ellos en sus corazones, Padre. Gracias por bendecir nuestras vidas a través de tu pueblo, a través de tu iglesia, por el amor y la ayuda que esta congregación nos ha dado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Padre. Somos un solo cuerpo en Cristo, Padre,
Ayúdanos a fortalecernos en unidad. Ayúdanos a dejar las diferencias, Padre, a un lado. Ayúdanos, Padre mío, a tomarnos de las manos el uno al otro, sujetos a ti, Señor, teniéndote a ti como el centro, como el eje de nuestra vida. Ayúdanos a no defraudarte en este año, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte y que te sientas complacido, que tu corazón sienta agrado por nosotros. Estamos aquí, Señor, para recibir, pero también para dar, Señor. Ayúdanos a cumplir con la tarea por la cual nos has puesto aquí, precisamente en esta colonia, precisamente en el 101. Ayúdanos, Padre, por favor, úsanos en nuestra comunidad, unidos en tu nombre, unidos. Extiende tu mano.